Muy bien, todo tiene su final y bueno, en este pasaje ya tendremos nuestro último capítulo, nuestra última reflexión en el capítulo 13, pero hoy vamos a hacerlo un poco diferente. Yo los invito ahí donde están, aquí vamos a sacar las Biblias. Tenedla ahí, vamos a buscar el capítulo 16 en el versículo 1 y vamos a hacer este camino del versículo 1 al 8. Capítulo 16 del versículo 1 al 8 vamos a hacer el camino para ir caminando con Jesús de tal manera que esa resurrección de Jesús y este triunfo de la cruz, pues nos permitan exclamar como el soldado romano, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a ir leyendo despacio por versículo, vamos a hacer como una especie de lección corta en estos 8 versículos y vamos a ir diciendo algo de cada uno de estos momentos donde nos detengamos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús el primer día de la semana, muy de madrugada a la salida del sol. Fueron al sepulcro e iban comentando, ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Paramos ahí. Era una costumbre que a los cuerpos se les ungieran con aceites perfumados por el tema de la descomposición y también como un tema de respeto hacia el cuerpo. Era un ritual muy arraigado en la cultura judía en este tiempo. Pero lo que no es normal es que vayan al tercer día. Ya al tercer día un cadáver pues empieza a perder consistencia y ya no tendría sentido hacer este ejercicio. Sin embargo, nos damos cuenta que el número 3 o el tercer día, que está en muchos pasajes de los evangelios, tiene una razón de ser. Es el número 3, como el de la Trinidad, es un número de perfección. No es el número perfecto, que es el 7, pero el número 3 significa como ese ciclo que se cumple. Es el signo de lo sagrado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, al tercer día quiere decir que se ha cumplido un ciclo de salvación y por eso dice, al tercer día resucitó. Entonces es importante recordar que para ellos, para este evangelio, es muy importante recordar ese elemento, pero también es importante recordar el tema de que fue a la salida del sol. A la salida del sol quiere decir que ya ha pasado el ocaso, ya ha pasado la oscuridad, ya ha pasado la penumbra. Y esto de la salida del sol tiene que ver con el hecho de estas mujeres van a ser iluminadas por este sol que nace de lo alto, con el cual es identificado Jesús. Versículo 4. Pero al mirar observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. La piedra es el signo de lo muerto, de lo inerte. Es, es árida, es seca, no tiene vida. De manera que esta piedra representa que si ha sido corrida la piedra, quiere decir que ya nada nos puede detener. Y la piedra ha sido retirada. Dice que la piedra era muy grande, estas mujeres no iban para poder con ella. Y es más, iban preguntándose en el camino cómo iban a hacerlo. Sus limitaciones, esas que nos preocupan tanto, fueron ya vencidas. De manera que cuando el signo de estar corrida la piedra es el signo de que ya no hay nada que obstaculice el don de la vida, el triunfo de la vida sobre la muerte, sobre lo ya inerte. Versículo 5. Cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, que estaba vestido con una túnica blanca. La túnica blanca es signo de lo sagrado, de la divinidad. ¿Sí? Ellas se asustaron, el miedo ante las apariciones de la divinidad son signo también como de la confusión, pero también del respeto. El miedo, en este caso,
Era un signo de respeto por parte de las mujeres. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret el crucificado, ha resucitado, no está ya aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan pues a decir a los discípulos y a Pedro, él va camino de Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Las mujeres se convierten entonces ¿en qué? En mensajeras, van adelante. Es decir que estas mujeres que nunca abandonaron a Jesús terminan siendo las primeras testigos del resucitado. Su fidelidad ha sido premiada. Su persistencia, su consistencia ha sido premiada. Dios les ha manifestado primeramente a ellas la gracia de la resurrección. Y creo yo, en lo personal, que no es coincidencia. Fueron las que estuvieron ahí. Fueron las que no abandonaron al Señor en el momento más crítico, en el momento de su muerte. Y Dios, como dicen por ahí las abuelas, no se queda con nada. Y le da la oportunidad a ellas de ser estas mensajeras. Pero les dice, Él va adelante, va a Galilea. Porque Jesús siempre va adelante, es el pastor. Eso de va adelante quiere recordarnos que, hey, es que nunca se ha ido, nunca ha dejado de guiarnos, nunca ha dejado de estar, nunca ha dejado de soportarnos, de sostenernos. Él va adelante. Y qué bueno que nosotros en los momentos más duros, en los momentos que pensamos que la roca no se puede mover, en la roca es más fuerte que nosotros, que la muerte es más fuerte que la vida de Dios en nosotros, pues nos diéramos cuenta que no, que Él va adelante. Él va adelante y va hacia Galilea, dice. Él va camino a Galilea y allí los verán. ¿Por qué a Galilea? Porque Galilea es la tierra de los gentiles. Creo que en uno de los videos lo dije, la parte de Galilea como queda arriba cerca a la frontera con otros pueblos, pues a veces los de abajo, los de más abajo de los judíos, tenían recelo con los galileos porque decían que llegaba a ellos muchas creencias de otros pueblos que a veces se mezclaban con la fidelidad a Yahvé y reñían con la fidelidad a Yahvé. De manera que Galilea es escogida por dos cosas fundamentales. Primero, porque Galilea es el hogar de Jesús, es donde pasó gran tiempo de su ministerio. Jesús se siente en casa, Jesús va a la casa de él. Es el lugar donde él crea un lugar para asentar ese signo del triunfo de la vida. Pero también va a Galilea porque Jesús muestra con este signo y el evangelista quiere mostrarnos que va a los más alejados, a los que todos miraban con recelo. Se acerca a Galilea porque no es suficiente con reconocer a Jesús, hay que seguirlo. Entonces ir a Galilea es ir a la casa de él, al entorno propio de él, pero también es el signo de voy a los más alejados y voy a las ovejas descarriadas de Israel. Empiezo por ahí. Los más alejados siempre fueron los predilectos de Jesús. La samaritana, por ejemplo, el leproso, el de la mano paralítica. Siempre los desvalidos fueron los primeros para Jesús. Incluso en la resurrección, en el triunfo de la vida sobre la muerte, no deja de serlo. Termina diciendo, ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Qué bueno que nosotros lo asombroso, las cosas asombrosas que Dios ha hecho, el triunfo de la vida sobre muchos signos de muerte de nuestra vida o que han habido en nuestra vida, no se vean mermados o truncados por nuestros miedos. Que esos triunfos usted sea capaz de vivirlos de tal manera que la gente de su alrededor
sea capaz de ver por medio de la manera como usted vive el Evangelio, por la manera como tú has conocido, reconocido y seguido a Jesús a través de todo este camino de Marcos. Que seas capaz tú también de entender que tu vida es un evangelio abierto, que puedas hacerte verdaderamente discípulo con lo que Jesús te está proponiendo. El evangelio no es fácil de vivir, hermanos, pero es fuerza de Dios para el que cree, decíamos anteriormente. Es fuerza de Dios para el que reconoce el triunfo de la vida en su propia vida, el triunfo de Dios en todas las miserias y muertes que todos tenemos, pero que Dios ha triunfado sobre ellas. Que ojalá todo este camino del discipulado en Marcos nos ayude a decir como el centurión, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y si verdaderamente es el Hijo de Dios, es mi Señor, es mi Mesías, es mi Salvador y es aquel a quien yo quiero seguir. Dios los bendiga.